¿Cómo le va? Bienvenidos a Mundo Agro. Compartimos con ustedes información para el hombre de campo, por supuesto, como todos los días, media hora con lo más destacado en materia de información, que así comenzamos en esta jornada. Cuentan que con el comienzo del quinto mes lunar, la bestia retorna. Hablan de una criatura infernal. Sea lo que sea, sus bocanadas de fuego desatarán la tragedia. Todo arderá. Y por donde él pase, nada crecerá en 100 años. Y los colores y los sonidos se apagarán para siempre. Algunas almas valientes podrán enfrentarlo, pero todos elegirán perder sus tierras, su trabajo y sus sueños antes de perder sus vidas. Alertan que en cada rincón debemos estar preparados. La bestia está al acecho. El 99% de los incendios forestales son causados por el hombre. El resto es cuento. Licenciado en la Rural de Córdoba, está disertando acerca de coyuntura respecto al tema del campo en líneas generales y también la producción de la carne, que está encontrando un espacio hace unos años totalmente impensado. Pero en cuanto a la coyuntura del campo, hoy por hoy hay una marcada preocupación por lo que se está viviendo y lo que puede llegar a ser la consecuencia. Sí, efectivamente. Bueno, es una preocupación generalizada en todos los sectores de actividad, los sectores productivos. En lo que al campo se refiere, uno tiene que hacer siempre una distinción entre lo que es el agro pampeano y lo que es el agro extrapampeano. Ahí hay diferencias no solo productivas, sino de rentabilidad y de márgenes. En lo que hace el agro pampeano, en principio va a ser un buen año si el clima acompaña. Los precios han estado muy volátiles, hay una incipiente recuperación, tenue de precio, pero la diferencia lo hace sin lugar a dudas el movimiento del tipo de cambio. Entonces eso va, en principio, en el corto plazo, a oxigenar los márgenes agrícolas de los principales cultivos y eso va a ser un aliciente financiero para el sector y obviamente con impactos positivos en la economía. Por fuera del panorama granario, lo que uno ve es, por un lado, ganadería bovina. En ganadería bovina hay algunos indicios muy interesantes de lo que está ocurriendo. Las exportaciones vienen creciendo fuertemente, se está recuperando terreno perdido. Los números de la actividad todavía están complicados, consecuencia del alza de costos y precios de la hacienda que no acompañan el resto de los precios de la economía. De todas maneras, uno ve un horizonte interesante desde el punto de vista de, traccionando el mercado internacional con precios firmes de la carne bovina en el mundo. Eso le da a la ganadería en Argentina un escenario muy interesante, ya no en el mediano y largo plazo, en el corto plazo, dado lo que está sucediendo con las exportaciones al mercado chino y a otros mercados que están abiertos. Lo que se necesita ahí es producir un tipo de mercadería, de novillo que el argentino hoy no está produciendo. Es decir, una cuestión de más calidad. Sí, pero sobre todo hay que pensar en un novillo pesado, que es la categoría de hacienda que la Argentina hoy no tiene. Es decir, está fallando el tema de la engorde. Así es. Hoy lo que tracciona las ventas externas tiene que ver con la vaca gorda y que termina siendo el mercado chino lo que tracciona esas compras, ¿no? Ahora el potencial está definitivamente en cortes frescos y refrigerados de un novillo pesado y trazado que el mundo le demanda a la Argentina y que la Argentina hoy no dispone en un volumen relevante. Cuando hablamos de la coyuntura económica, hablabas o mencionabas el tema de la recuperación que le da el tema de un dólar más caro. Ahora, el asunto es que el país, en medio de una profunda crisis, se apresta a ajustar y elevar algunas cuestiones impositivas y la presión impositiva va a ser cada vez más grande sobre el campo, dice. Sí, definitivamente. Además hay suficiente evidencia en Argentina de esto
De esto ya deberíamos todos conocer, de que la variable tipo de cambio es una medida de cortísimo plazo. La competitividad no se juega sobre la base del tipo de cambio. Y es ahí donde la Argentina tiene un profundo rezago. Entonces este movimiento oxigena temporariamente los márgenes de un sector, complica los de otros sectores de actividad, pero es una medida de corto plazo. Ahora, claramente la Argentina tiene por delante la necesidad imperiosa de pensar la competitividad en términos mucho más amplios, y donde ahí necesariamente va a tener que discutirse la presión impositiva que hoy ahoga al sector productivo, ¿no? De cara al futuro, hablabas del buen momento que tiene la ganadería bovina. Hay otros productos, otro tipo de hacienda, otro tipo de ganadería que están generando también por allí algunas novedades y noticias realmente interesantes. Porcino es lo que más se produce y junto con la carne aviar son las carnes que más están creciendo en producción, pero fundamentalmente en consumo. Entonces, primero, en el mundo hay un verdadero auge en lo que respecta a las proteínas animales. Hay un vuelco masivo del consumo de proteínas animales, y son estas las carnes que más van a crecer en producción y consumo por una cuestión de precio, de costos. Es decir, a diferencia de la carne bovina, son carnes más baratas de producción, ¿no? Y ahí la Argentina tiene un horizonte también muy interesante. ¿Por qué? Bueno, si bien hemos crecido en producción aviar y porcina, buena parte de ese aumento ha tenido que ver con variables de la economía y precios relativos, que es lo que hoy está cambiando. Básicamente, derechos de exportación en maíz, precio artificialmente bajo del maíz. El maíz forma parte de los costos de la alimentación de estas actividades. Entonces el desafío ahora pasa porque estos sistemas de producción, vía escala, vía aumento de eficiencia, vía integración, logren compensar costos crecientes que se están dando en la Argentina. Y esto impacta de diferente manera según analicemos el sector avícola o porcino. El sector avícola es un sector más ordenado, geográficamente más localizado, hay un clúster de encadenamiento en torno de Entre Ríos, con un modelo de integración industrias, granjas, muy particular, que le da mucha eficiencia. Y el sector porcino, que está en otra situación. Pensemos que el stock porcino en la Argentina, más del 70% del stock está en manos de productores que tienen hasta 30 cerdas hembras, con lo cual eso nos está diciendo que hay un problema estructural de dificultad de escala, y el desafío pasa porque buena parte de esos pequeños productores puedan integrarse y lograr escala y lograr eficiencia, que es el modo que el mundo tiene de producción de proteínas. Ahora, dándose esos pasos, el escenario es interesante en términos de que son carnes que crecen en consumo doméstico y donde la Argentina tiene además amplísimo margen para crecer vía exportaciones. Lo estamos haciendo en el sector avícola, con algunos problemas, están cayendo los volúmenes, pero eso debería revertirse. Y en cerdo aún exportamos volúmenes muy pequeños, pero un país como la Argentina tiene todo para ser un exportador significativo, es decir, para crecer en los próximos años con producción, tanto para consumo interno como para exportaciones. Esto con respecto a las principales carnes. Cuando hablamos de ovinos, de caprinos, estamos hablando de otro tipo de mercado. Ahí todavía ni siquiera deberíamos pensar en exportación, eso es consumo interno. Los niveles de consumo interno de la Argentina en estas carnes son muy bajos. Es un país que viene con una gran historia de consumo bovino y que a fuerza de sustitución por precio ha ido creciendo pollo y cerdo. Bueno, de todas maneras, ovino y caprino tienen niveles de consumo muy bajos. Hay que hacer un gran trabajo comercial de promoción de carnes, de mejorar la integración de esos cortes para el consumidor. Son carnes que necesitan hacer un trabajo muy fuerte respecto a denominaciones de origen, de certificación, de integración con servicios agroturísticos o de turismo rural que Argentina tiene. No obstante ello, ahí también tenemos ventajas comparativas, ¿no? Tenemos importantes zonas en Argentina, tanto en rodeo caprino como ovino, que podrían, dándole eficiencia y escala a eso, la Argentina puede tener un horizonte interesante. Y finalmente hablamos de carne de pez, que sería en términos generales la acuicultura, en términos específicos es piscicultura, donde en el mundo hay una verdadera revolución. Cuando uno ve los indicadores de crecimiento de la producción de peces en el mundo es exorbitante. La Argentina está incipientemente desarrollando la actividad en algunas zonas con un poquito más de historia, todo lo que sería el nordeste de la Argentina. Ahora tenemos zonas con
enormes ventajas para poder en el corto plazo crecer en este tipo de producción. Se habla de una transformación para lo que es la obtención de, a partir del grano, algún producto de engorde, mucho más importante que cualquier otro tipo de producción. Claro, porque pensemos en términos de conversión de las distintas especies. La conversión en piscicultura es 1 kilo de alimento, 1 kilo de carne. Comparado con lo que sería el otro extremo, que sería la carne bovina, que requiere 8 kilos de alimento para 1 kilo de carne. Entonces, dada esa eficiencia de conversión, la rapidez de ese ciclo y la posibilidad de producir una carne en grandes volúmenes de corto plazo y con un esfuerzo relativamente bajo en términos de alimentos, bueno, es ahí lo que explica el crecimiento de esta producción en el mundo y el potencial de la Argentina. Bien, y entonces en este ámbito, ¿crees que esto recién se está explorando? Sabemos que INTA está haciendo un trabajo y una recomendación muy importante para algunas empresas que ya han encarado la producción, pero que esto puede llegar a convertirse en algo mucho más grande. Sí, sin lugar a dudas. Digamos, la producción de la Argentina hoy, frente a su potencial, son volúmenes irrisorios. No obstante ello, ha crecido enormemente. Y hay empresas que han tenido una proyección en lo que respecta al consumo interno muy interesante también. Dentro del Nordeste tenés grandes empresas que están produciendo las especies de consumo habitual en Argentina. Ahí hablamos básicamente, Argentina produce pacú, trucha y algunas otras especies en volúmenes menores. Pero el pacú en el arco nordeste de la Argentina está teniendo amplísima difusión, está mejorando el consumo. Y estas empresas han logrado una diversificación interesante. Bueno, ahí hay todavía todo por hacerse, hay instituciones públicas y privadas que están trabajando interesadas en que el sector se desarrolle. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Nos vamos a la pausa con más agronoticias. Seguimos en instantes con más información para el sector productivo aquí en Mundo Agro.